momento de comunicarnos con Noel Alejandro Leal en Venezuela. Él habla desde Venezuela, no desde aquí tranquilito, sino desde ese país que fue tan grande y Dios mediante, con personas como Noel Alejandro Leal, lo volverá a hacer. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta nueva oportunidad. Y gracias. Noel, estaba viendo que Venezuela vería una ligera mejora económica por el precio del crudo y la evasión de sanciones, opinan algunos expertos. ¿Puede llegar a ser posible? Sí, por supuesto que sí, porque todo lo que sea evasión de sanciones es la oportunidad de que tengamos mayores ingresos. Los precios del crudo en alza obligan a que el inventario venezolano, y nos referimos al inventario, dado que no estamos generando mayor producción, encuentre espacio en el mercado. Se hace necesario para intentar mantener el precio del crudo en un nivel más o menos controlable. Lo cierto es que el crudo va a seguir en alza, estamos ya entrando en un invierno que promete ser fuerte, un invierno que promete en Europa generar un grandísimo problema por consumo de energía debido a las distintas cosas que están sucediendo con los esquemas de gasoducto, debido a la increíble estupidez de haber suspendido el desarrollo nuclear por parte de la Alemania de Angela Merkel. Todavía siguen aplaudiendo eso. Ya vamos a ver cómo este invierno va a decir varias verdades con respecto a semejante estupidez. Entonces, la gracia es que esto va a hacer que el costo del petróleo siga creciendo, sobre todo para este invierno, porque muchas de las necesidades de gas van a tener que ser completadas por consumo de diésel en cada uno de estos países, poner a funcionar plantas, buscarle vueltas para que el esquema energético, el hambre de energía y más allá del hambre de energía, la necesaria energía para poder mantener calor en el invierno, no vaya a afectar mucho a la sociedad. Lamentablemente creo que esto va a ser un invierno realmente difícil, sobre todo para muchos sectores europeos. Eso, y perdona, pero eso, por más que parezca increíble, le trae beneficios al chavismo, por lo tanto algo de eso mejora en los números macroeconómicos venezolanos. Te decía que a pesar de esta información, Maduro aseguró que Venezuela no va a depender más del petróleo porque su gente está diversificando un nuevo modelo económico. Bueno, eso es real. Ciertamente Venezuela ya no depende del petróleo. Venezuela depende de la gran lavandería que se ha convertido gracias a el hecho del impulso de la estructura del narcoestado que el chavismo ha generado. Los ingresos de Venezuela hoy son un proceso de los impuestos que pueden entrar a través de lo que se hace con el esquema de lavandería, a través de lo que se hace con las distintas cochinadas que se están haciendo en el país. Debemos recordar que Venezuela, toda su estructura económica, y cuando nos referimos a toda la estructura financiera económica, es todo, cuando hablamos de que el Estado venezolano, al haber hecho el control de cambio y ser un país monoproductor como éramos en base al petróleo, manejaba el 98% de las divisas que entraban en el país. Teniendo ese control monetario tan impresionante, por supuesto que todo lo que circula está controlado, está visto, está segmentado, está totalmente identificado. Por lo tanto, no es que se esté diversificando en algo, sino que tú llevaste al país a un nivel de ruina tan grande que lo poco que exista, por supuesto, lo va a tener controlado el Estado, y esa diversificación de la economía simplemente tiene uno de esos. Maduro lleva encendido 15, 18, 20 motores, todos los días inventa una pendejada de eso. Todos basados en lo mismo, ver cómo demonios se lava más dinero. Así de simple. Pero Venezuela hoy se dio el lujo de entrar en el libro de récords con 12.000 músicos en un gran concierto. Para eso hay dinero. Para eso hay dinero, y eso es un tema que siempre genera una cantidad de cosas muy
una serie de choques de opiniones con respecto a la realidad de lo que vive y ha vivido Venezuela. Sí, vamos a la parte bonita del asunto. Todo esto nace por lo que se llama el sistema de orquestas infantiles de Venezuela, que sin duda es una obra bien interesante, es una obra con la cual el chavismo se arropa, pero es algo muy, muy anterior al chavismo, ¿no? Chávez, inteligentemente, buscando siempre algún tipo de bandera que lo asocie con algo noble, buscó darle mucho incentivo a esa estructura. Esa estructura, que de pendeja tenía nada, dijo, dame, 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 dame. Y entonces, lamentablemente sí se mancha, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el chavismo, pero eso mismo le dio la oportunidad de crecer, desarrollarse y poder hacer cosas como esta hoy. Este concepto de este récord Guinness es algo absolutamente necesario para la realidad de la crisis que lo que está viviendo Venezuela se busca para intentar hacer cosas que hablen en positivo de Venezuela hoy. Es una manera de lavarse la cara al régimen de una u otra forma, y en el mundo se asocia todo el movimiento de orquestas infantiles al chavismo, por supuesto. Entonces esto le beneficia de manera directa al chavismo, pero lo cierto es que vamos poniéndolo en blanco y negro, que bien, el proceso de orquestas infantiles sigue marcando detalles importantes y a su manera poniendo el nombre de Venezuela en alto, pero lo que busca simplemente el chavismo con esto y haber otorgado los fondos para que se generara esto y mover a jóvenes de distintas partes del país, hasta tengo entendido que trajeron a varios del exterior, lo que busca es lavarle la cara al régimen. Tan lavarle la cara que incorporaron entre los jóvenes participantes de esta orquesta gigantesca, que se acredita el récord Guinness de participantes, incorporaron al hijo de Nicolás Maduro tocando la flauta. ¡Wow! Toca la flauta. Bueno, para algo sí, Nicolásito. Miren, una orquesta tan grande no se sabe si desafina, pero bueno, entonces... Con que sople y no tenga agujeros estaba todo bien. Estaría todo bien, de verdad, eso es un detalle digno de supervisar. Lo cierto es que ese es un tema que siempre genera un tipo de discusión muy especial en el país, y es bueno tocarlo como el punto ese, cuando la gente sale a defender lo positivo frente al desastre que estamos viviendo. Y eso nos lleva a la parte electoral, por ridículo que parezca, Jenny. Porque hay un afán de la gente por defender lo indefendible. Desde hace años, yo lo he llamado, este asunto que vamos a vivir de ahorita de las elecciones regionales, yo lo he llamado dentro del concepto de la necesidad de la gente de intentar sobrevivir en su gueto. Este es mi gueto, aquí me tienen encerrado y yo lo que tengo es que ver cómo la administración de mi gueto va funcionando de una manera más o menos adecuada. Y entonces la gente, aún sumida en este caos, en este tipo de destrucción, entendiendo la gran mayoría que el voto lo que hace es legitimar la estructura de gobierno en mil y una maneras, que el voto lo que hace es seguir permitiendo que se vista de democracia esta desgracia que se ha entregado a Venezuela democráticamente, voto a voto, la gente sigue encontrando que para la defensa ahora de su gueto es el voto la única manera que tienen para decir que más o menos funciona. Y llegamos a aberraciones como esta, que es interesante para que el venezolano que tiene memoria corta se reencuentre con esa realidad, pero sobre todo para el público extranjero que nos escucha. En esta oportunidad, por el estado Zulia, se vuelve a lanzar para la gobernación Manuel Rosales. Manuel Rosales fue candidato presidencial en el año 2006. Manuel Rosales y la campaña de Manuel Rosales y todo lo que hizo la estructura que hoy se conoce como la MUD, la misma oposición de siempre que ha hecho que ha hecho posible la desgracia que vive Venezuela de manera democrática, en el año 2006 logró hacer que el país confiase en que, porque es que es vergonzoso que el país haya creído en algo como Manuel Rosales para la presidencia de la República. Es de verdad que se hayan burlado del país de esa manera, es increíble. Bueno, en aquel momento Venezuela venía de un proceso de abstención para las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2005, que había demostrado la total deslegitimación del sistema completo. La participación en aquel momento fue bastante menor al 20%. El caos había sido total. El país
estaba decidido simplemente al no participar, y era tal la decisión del país después del fraude del referendo revocatorio que no iba a participar, que la dirigencia de oposición no le quedó más remedio que plegarse a esa decisión del país y llamó a no participar. Pero ¿qué hizo inmediatamente esa dirigencia de oposición? Después de que esas elecciones habían sido totalmente deslegitimadas, donde nadie participó, la gente simplemente no fue a votar, y como siempre brilló lo que es el verdadero músculo electoral del chavismo, menos del 20%, al día siguiente esa oposición fue a presentarle proyectos de ley a los diputados del chavismo electos. Entonces, por supuesto, legitimaron y echaron por tierra todo el esfuerzo de la gente, cuando la gente lo que estaba buscando era la deslegitimación total, más allá del aparato electoral, de todas las estructuras. Pero esa estructura sabe jugar, y volvieron a meter al país en el carril electoral utilizando a Manuel Rosales para las elecciones presidenciales del año 2006. Después de que Manuel Rosales ya fue gobernador, candidato presidencial, después, si se puede decir que baja un grado, porque fue alcalde de Maracaibo, de la principal ciudad del estado Zulia, de la capital del estado Zulia, ahora vuelve a lanzarse al Zulia, a la gobernación del Zulia. El historial de Rosales está plagado de señalamientos de corrupción, y ahorita, en este punto fundamental, con todo el escándalo que estamos viviendo con respecto a lo sucedido durante el interinato, en específico con el caso de Monómeros en la empresa de PDVSA en Colombia, Rosales es protagonista de toda esa etapa de corrupción. Y al zuliano promedio quiere votar de nuevo por Rosales porque cree que él le va a salvar su gueto, entregando así al país a uno de los protagonistas de la destrucción del país. Entonces, esa es una realidad que va ahogando cada vez más a Venezuela. Voy a intentar, voy a buscar, voy a salvar, quiero reconocerlo poquito, que voy a intentar sobrevivir en esto, y lo que van es hundiendo completo al país. No había necesidad de buscar el fulano récord hoy, mucho menos hay necesidad de seguir vistiendo de democracia esta desgracia. Sí, pero estaba viendo que para las elecciones hay 1.200 cambios en las postulaciones que no van a estar en la boleta. O sea que si yo voto por Juan, que no está, va a ser el voto para Pedro, que es el que lo va a reemplazar. Sí, eso ya es casi que costumbre. Eso ya es casi que costumbre. En Venezuela, es más, tenemos que irnos a la misma costumbre de 1998. Los nombres en las boletas se cambiaron a última hora, y eso es un dato interesante para poderlo presentar en esta etapa del entendimiento de la realidad de cómo se llegó aquí. Una persona me hizo esta semana una pregunta por Twitter y me dice: Noel, ¿cómo tú te diste cuenta tan temprano del colaboracionismo? Y yo le explicaba que, por supuesto, si nosotros entendemos lo que sucede después de la salida del general Marcos Pérez Jiménez, y entendemos el fondo ideológico y entendemos la raíz del problema, vamos a ver cómo el país va en profunda destrucción bajo un esquema socialista, y vemos cómo los protagonistas de eso es la misma socialdemocracia, socialcristianismo, que hace la base para la generación de esta desgracia socialista que es el chavismo. Pero le coloco también de ejemplo el esquema de qué era lo que estaba sucediendo para las elecciones de 1998, que es lo que yo he calificado como la primera demostración de colaboracionismo moderno, de colaboracionismo actual, que es que el principal partido del país para aquel entonces, Acción Democrática, pusiese de candidato a un tipo que se le conocía como Alfaro Ucero. Alfaro Ucero, como lo he dicho en otras oportunidades, es alguien mucho más despreciable de lo que es Ramos Alup hoy. Ramos Alup es el sinónimo del desprecio político en el país, y es el capitán de gran parte de toda esta desgracia, pues. También, por supuesto, de Acción Democrática. Ellos ponen a este hombre que de verdad era una persona que generaba en la gran mayoría del país desprecio. Y Copey afina la candidatura de Irene Sáez. Irene Sáez había sido Miss Universo y alcalde del municipio Chacao, el municipio más rico de todo el país, un municipio muy pequeño que queda en la zona del este de Caracas. Todo el mundo hace referencia de que Irene estaba muy bien en las encuestas y que el apoyo de Copey le hizo muchísimo daño a Irene y que por eso bajó. Mucha gente cree que para ese momento todavía existían discusiones dentro del chavismo con respecto a ir o no a participar
en el proceso electoral. Es importante recordar que en 1996, en la ciudad de Valencia, en el segundo encuentro nacional del Movimiento Quinta República, se toma la decisión de que el chavismo iba a participar en la vía electoral. Es importante también destacar que en ese momento la línea militar del chavismo, es decir, Chávez, el coronel Luis Alfonso Dávila, el teniente coronel fallecido recientemente, Izarra, vendría a ser la línea militar de la directiva del Movimiento Quinta República, el primer partido de Chávez, y la línea civil estaba encabezada por Nicolás Maduro, por su esposa Cilia Flores y por Freddy Bernal. Cuando la línea militar fue la que impuso que iban a tomar el camino electoral, la línea civil, es decir, los que hoy son gobierno, dijeron de manera clara que no, que lo que había era que echar plomo. Bueno, entonces hay gente que cree que todavía en el 2018 estaba esa discusión, ¿no? Esa era una decisión ya tomada. Y para ese momento entra en la película uno de los protagonistas principales de la destrucción de Venezuela, que era Luis Michelena. Luis Michelena, un sindicalista comunista que siempre manejó hilos dentro de la política venezolana, vino a darle toda la estrategia electoral a Chávez en ese momento para poder darle pie a el esquema de Chávez como producto político electoral. Por eso es muy importante traerlo con respecto al caso de por qué Alfaro y de por qué Irene. Porque hay gente que cree que eso tenía una lógica propia e independiente. No, señores, le estaban haciendo la cama a una decisión ya tomada, llevar a Chávez a la presidencia de la República. Hay gente que suma el esquema de que si Irene tenía muy buena oportunidad de acuerdo a las encuestas y que el apoyo de Copey le hizo daño. Señores, Irene no aguantaba un miserable debate. Aquí había un periodista muy bueno, un hombre ya mayor y que tenía cierta impunidad para poder realizar sus programas de opinión, que era Oscar Llanes. Oscar Llanes la tuvo en un programa que él tenía que se llamaba La Silla Caliente. Y Irene fue despedazada en los primeros 15 minutos del programa. ¿Por qué? Porque simplemente como político no tienes peso específico. No tienes capacidad, no tienes entendimiento político ideológico, no tienes absolutamente nada. Puede ser un gerente medio interesante como alcalde de un municipio como Chacao. Póngalo en un municipio como el municipio Sucre, que tiene el barrio más grande de Latinoamérica y dura los mismos 15 minutos, llévalos a 15 días. Entonces, esa era la realidad de lo que era Irene, de lo que era Alfaro, frente a lo que se estaba haciendo con Chávez. Llegamos al punto de cambiar los nombres en la tarjeta. La campaña de Copey y de AD para aquel entonces era la destrucción no de Chávez, sino del único candidato alternativo a esa realidad, que era Salas Romer, un hombre que venía de ser un gobernador exitoso en el estado Carabobo. Entonces, estos partidos habían dedicado sus campañas a la destrucción de Salas Romer, no a atender a Chávez. Mientras tanto dejaban que Chávez creciera y el chavismo fuese creciendo y consolidándose. Hubo un momento tan claro que la campaña de Salas Romer era la que tenía cuerpo, porque aquellos dos eran absolutamente impresentables, ni Irene ni Alfaro sumaban absolutamente nada, que era evidente la polaridad entre Salas Romer y Chávez. ¿Qué pasó en ese momento? 2 semanas antes de la fecha, igualito en estos días que vuelve este mismo fenómeno con el 21 de noviembre, los últimos días para poder cambiar candidatos y las boletas quedan ya impresas en el formato en que están, Copey le quita su tarjeta a Irene y Acción Democrática le quita su tarjeta a Alfaro y se las endosan a Salas Romer a 2 semanas de. Por eso te digo que esto no es una forma nueva del accionar político venezolano, es una forma viciosa del accionar político venezolano cuando no se hace lo correcto desde el principio. Aquí se inscriben candidatos como si estuvieran locos y llegan a la última hora para las etapas de negociaciones para conseguir los acuerdos. Algunos se atraviesan y esperan generar ganancias para poderse ceder su espacio en pro de la unidad, o buscan tener con esto construir una especie de tarima política donde encumbrarse para una posición mayor en una siguiente elección. Lo cierto es que el país pasa las páginas de eso y si no se lo recuerdan muy bien, simplemente quedará en el olvido. Es una cochinada más a la cual el país ya debería estar bastante acostumbrado. Jenny, perdona. Traje en esa lista de nombres que dije y de realidad es a un personaje, Luis Michelena. Y es un personaje digno de recordarlo hoy porque por la realidad de lo que significa España, las declaraciones de Pollo y todo lo que está sucediendo y por qué dentro de las declaraciones del Pollo está sucediendo ahora que en Italia
hay una serie de fiscales interesados en investigar al pollo. La investigación, estos fiscales quieren ir a entrevistar al pollo porque una de las declaraciones de él señala que, por supuesto, dinero de Venezuela fue usado para el financiamiento del partido Cinco Estrellas de la coalición italiana que hoy es gobierno. Entonces, este partido que acusaba a los otros partidos de recibir apoyo de Rusia y de cualquier otro lado, hoy se ve salpicado por esa realidad, pues recibieron apoyo de la tiranía chavista en tiempos de Chávez. El pollo organizaba su negocio y este negocio le salpicó de manera directa, le llevó dinero de manera directa a este partido. Las leyes italianas son muy claras con respecto a eso, con respecto al financiamiento externo de otro país al proceso político. La gran mayoría de los países tienen leyes con respecto a eso y prohibiciones claras, explícitas, de que no debe haber financiamiento exterior a una campaña nacional, porque genera, por supuesto, un proceso de intereses de otros países hacia el proceso político de ese país. En el caso particular, por supuesto que el dinero que iba de Venezuela no era simplemente para llevar a un partido político o impulsarlo, sino para que ese partido político hiciese revolución, hiciese el desastre político que vive Venezuela hoy. Es importante esa realidad y esa ley para que lleguemos de nuevo a Luis Michelena y España. Para el momento de la campaña de Chávez en 1998, se hizo Vox Populi, que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España, en aquel momento era su nombre, hizo un aporte muy superior al $1.000.000 directamente a Michelena para financiar la campaña de Hugo Chávez en Venezuela. Ese delito jamás se juzgó aquí. Y es tanta las cosas que hoy pudiesen ir reventando con respecto a la realidad de lo que existe, de lo que España y ciertas entidades españolas hicieron en Venezuela para cimentar el chavismo. Recordemos, hemos hablado del aporte político ideológico de personajes como Monedero, como Iglesias, para el proceso constituyente venezolano de 1999, sino mucho dinero se vio involucrado de entidades españolas, en específico de este banco, en aquel momento. Luis Michelena, que fue el que hizo esa negociación, Luis Michelena, que fue el que terminó de darle un carácter político, político electoral a Chávez, se le considera como el padre político de Chávez. Esta oposición absurda, ridícula, colaboracionista, bastarda, cómplice, socialista, y busque cualquier tipo de epítetos asquerosos, llevó después a Luis Michelena al tope de la dirigencia de oposición, a que coordinara cada uno de los esfuerzos contra supuestamente el chavismo. Y él fue uno de los padres de ese proceso que dio la oportunidad de que Manuel Rosales encabezara la elección presidencial del año 2006, llevando al país de nuevo al matadero electoral una y otra vez. David Uzcategui, que quiere ser gobernador del estado Miranda, advirtió este viernes pasado que el que vote por la tarjeta de la MUD será voto nulo, entonces por el retiro de candidatura de Carlos Ocariz, y recomendó que voten por fuerza vecinal. Sí, eso lleva dos cosas en la gracia. Igual no importa el voto, igual todo esto es falso y es a quien el gobierno quiere adjudicarle la gobernación de Miranda. El gobierno tiene a Héctor Rodríguez allí. No hay mucha voluntad por parte del gobierno de dejarle la gobernación a Héctor. Entonces se la pudiesen dar perfectamente Uzcategui en su momento. Lo que está buscando Uzcategui con este tipo de declaración es fortalecer un partido como Fuerza Vecinal, que es un partido muy maleable a las necesidades del gobierno, porque por el mismo concepto de fuerza vecinal, lo único que está tomando ese partido son esquemas regionales, puntuales. No hay una política nacional, no hay una visión ideológica, no hay un entendimiento del problema país. Simplemente venir a cómo resolverle a la gente su problema dentro de su gueto. Entonces, ahí ese público que ruega por seguir manteniendo un esquema de un intento de sobrevivir en medio del caos, una pequeña isla de fantasía dentro del caos, en esa supervivencia de gueto, intentarán a través de esa tarjeta, y lo que busca David en este caso es, por supuesto, fortalecer
políticamente esa tarjeta para poder jugar en el mañana en una posición política de avanzada en los nuevos procesos, tanto legislativos o quizá presten su tarjeta para algún show presidencial próximo. Bueno, mañana no, hoy. Hoy domingo se vota en Argentina y se le puede complicar un poco la cosa a Maduro, porque de acuerdo a cómo van las encuestas es muy posible que son elecciones de medio tiempo, solo para senadores y diputados, pero si pierden la cantidad de senadores que hay en juego, Cristina Fernández perdería el control del Senado. Okay. Y va a ser un poquito más difícil las cosas. ¿Tuviste dificultad durante el periodo de Macri para el chavismo? Gente que por lo menos hablaba. Nada más de ahí no pasa. Bueno. Yo todavía tengo mis dudas con respecto a la elección. Nosotros podemos votar no para las primarias, sino para las intermedias, y el consulado va a estar abarrotado. Siempre el exterior votó en contra, pero no es lo necesario como para cambiar una elección. Sí. Lo que yo tengo miedo. Claro, y es lógico tenerlo. Y el problema está en el miedo frente a lo que significa este tipo de procesos, y es algo que los países tienen que terminar de comprender. Por eso es que es un asunto que es realmente difícil de asimilar por el riesgo que implica cuando se entiende lo que sucede de verdad y no se buscan subterfugios. Lo cierto es que este tipo de procesos penetra todo, ¿no? Y por supuesto, al tener aparato de justicia penetrado, al tener aparato comunicacional penetrado, al tener el aparato electoral y con los procesos de automatización penetrados, por supuesto que hay miedo. Ese porcentaje que encontramos en cada uno de nuestros países, que se ve reflejado de por qué el nacional que se encuentra en el exterior vota en contra de los procesos revolucionarios, es porque entienden simplemente de que por algo huí. Ese proceso lo que hace es destruir el país, por supuesto. Que no terminen de entender allá afuera que el proceso es una revolución, que la revolución es una sola, que el esquema izquierda y que la izquierda es lo que está matando. Lo único es que por lo menos identifican en sus países dónde está el eje, y por eso tú ves que en el exterior esos votos siempre fortalecen a lo que es la oposición a la destrucción de su país, y chocan mucho con las realidades internas. Las realidades internas, por supuesto, son mucho más manipulables. Tenemos en nuestro país, en Venezuela, el voto supervisado, donde el chavista promedio vota con un comisario político al lado que ve cuál es el ejercicio de tu voto, y eso simplemente es una amenaza para que sientas que el gobierno te vigila, que el gran hermano está sobre ti, porque en realidad, volvemos a explicarlo, gracias al esquema de automatización del voto, no importa auditoría in situ, no importa ningún tipo de esa ridiculez, porque en el proceso de totalización se hace lo que le da la gana a la decisión que el chavismo haya tomado sobre qué se le adjudica a qué. Pero forma parte de uno llevar a la gente a la urna electoral para generar el bulto mínimo y que la gente sienta el terror de la imposición del gobierno. Por eso es que hoy una cosa que es muy importante entenderlo con respecto a la realidad venezolana, que no sé qué tanto pueda tocar con respecto a la realidad argentina y el kirchnerista. El chavista sabía y estaba absolutamente consciente que Chávez hacía fraude electoral y se sentía profundamente orgulloso de eso. No sé si allá abajo pasa lo mismo. No todavía. Aquí desde el principio. Y es lamentable. Es muy triste porque habla mucho de la carga de resentimiento que estaba en la población venezolana y lo fácil que fue para Chávez capitalizarla y envilecer mucho más a esa población. Yo lo que veo en Argentina es que gente que le votó al chavismo, bueno, más o menos. Más o menos. Sí, porque allá a veces le dicen a Cristina chavista. Sin duda. Los periodistas, obviamente, de nuestro lado. Lo que estaba viendo es la tremenda inseguridad que matan por lo que sea. Esta semana fue terrible porque el domingo pasado, a la 1, 2 de la tarde, entran a un kiosquito de un señor que tenía abierto
de lunes a lunes, 48 años. Trabajó en lugar del hijo porque el hijo se iba para la costa. Y entra una chica embarazada con un tipo y a 30 centímetros le disparan 4 tiros para llevarse 8.000 pesos. No, estoy consciente. Sí, estaba leyendo ese caso y ahí mismo, mientras ellos estaban y llegaba la prensa, llegó una persona herida y apuñalada porque le robaron un celular ahí a una esquina donde estaba toda la prensa y la policía, y por otro lado otra persona le pegaron un tiro, toda una secuencia de menos de 2 horas. Esa es una realidad venezolana, es la realidad que ustedes hoy están pintando. A un muchachito que estaba trabajando, quería ser gendarme, estaba estudiando en el secundario y trabajaba en la panadería, un día él, un día el hermano. Con un cuchillo le dieron 4 puntazos para robar nada. Ya, el tema es, pero no en Argentina se vota a los 16 años. Y un menor de 16 años que mata a alguien es inimputable por la edad. Estamos todos locos. Estamos todos locos y es un problema viejo, ¿no? Es un problema viejo, muy viejo, y en todos los países tienen sus bemoles en ese sentido. Por supuesto que la ley del enjuiciamiento hacia el menor tiene que ser muy clara con respecto al tipo del crimen que cometa el menor. Por lo tanto, la ley del tratamiento del menor tiene que ser manejada con un poco más de discrecionalidad y no tiene que ser tan forzada en ese sentido, porque evidentemente se están utilizando menores para hacer muchísimo daño. Entonces se toma un menor, se le inyecta una gran cantidad de cosas en su cabeza, le suman drogas, le hace cualquier cantidad de cosas y lo saca para la calle con un arma. Le dices de una vez a ese menor: tranquilo chico, que tú vas a estar un ratico allí y vuelves a salir, tú eres menor. Y entonces eso está entrando como una lógica en distintos países latinoamericanos. Por supuesto que las leyes progresistas van a hacer que nada de eso pueda ir en pro de la sociedad, sino más bien van a reflotar lo que es incorrecto y poner a hacer estructuras contrarias a lo correcto. Entonces, ahí se está simplemente atrapado frente a esa realidad y es muy bueno tenerla en cuenta a la hora de que se puedan ejercer cualquier tipo de cambios reales en nuestra sociedad. Y por eso es que es tan importante la gente cuando hace su voto, aunque sea en una democracia formal y en donde cree que existen más o menos un equilibrio de poderes. Cuando mucha gente hace lo que se llama cruzar el voto, pues, en nuestros países que son presidencialistas, que no necesitas de acuerdos a nivel de Congreso para llevar al presidente al ejercicio del poder, mucha gente tiende a lo que se llama cruzar el voto. Das fuerza a la presidencia de la República votándose un partido y votas para lo que es el Congreso o Asamblea Legislativa hacia el otro. Entonces, el presidente de la República queda con las manos atadas para poder promover leyes que sean interesantes para los cambios necesarios y el Congreso promueve leyes y busca el chantaje de la presidencia de la República para poder otorgarle la aprobación en sus presupuestos con leyes que aumentan el esquema de la progresía. La democracia se encuentra hoy en una trampa, jaula muy, muy grande. Y la sociedad tiene que aprender a entender que esa es parte de su realidad para poder exigir de verdad, de acuerdo al candidato, a los candidatos que llevan a posiciones de ejercicio, tanto en el Parlamento como en la presidencia, candidatos que sea él, el individuo, un hecho comprobable, más allá de la estructura de su partido o su idea y visión político-ideológica como partido. ¿Qué es lo que piensa el candidato? ¿Cuál es su promesa de ejercicio? ¿Cuál es su historial de desarrollo político? Y la sociedad tiene que irse haciendo cada vez más exigente de ese tipo de realidades. Quizá todo el planteamiento en sí, de mi parte en este momento, es utópico frente a las realidades que están viviendo nuestros países. Cada vez los países se ven más arropados por los esquemas de estructuras partidistas o partidos nuevos que van generando a través de gritos esquemas que parecieran distintos, pero al final son solo lo mismo. La gracia de todo esto es entender que existe un proceso ideológico global que lleva al mundo hacia un esquema progresista que va en contra de la idea de nación, en contra de la idea de individuo, en contra de la idea de familia y que hace imposible de que se imbrique, que se intercale, que se interconecte una sociedad. Si la gente pone ojo en cada uno de esos aspectos, podrá acercarse más hacia los votos, hacia el área correcta. ¿Este es el tiempo de esa realidad? No.
Lamentablemente estamos en un problema donde se abusó de la democracia y estamos en una trampajaula terrible en ese sentido. Es que de verdad te desconcierta todo lo que está pasando en este mundo. Para alguien que no quiere lastimar a otro, ve que todo es violencia y que cada vez es más fuerte y que cada vez baja más la edad de la gente violenta, de la gente resentida. Sí. Se hace difícil continuar, está muy difícil. Y se hace muy difícil porque la gente se ha venido arropando en mentiras y aceptar la mediocridad, aceptar la destrucción, aceptar lo podrido como parte de su día a día. Y es un proceso que en lo particular en Venezuela no es nuevo. Y yo quiero poner un ejemplo de esa realidad para poderlo plantear y proyectar para el mañana de Venezuela. Tú sabes que yo regularmente pongo de ejemplo lo que fue la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez como el último periodo de desarrollo y progreso de Venezuela. El general Marcos Pérez Jiménez gobernó de manera unipersonal durante 7 años. Durante 7 años él tomó una serie de proyectos que habían comenzado como junta militar en aquel entonces y que después de esos primeros 3 años vino su espacio de ejercicio directo y transformó el país, sacó a Venezuela de la Venezuela rural y la hizo en ese faro de libertad, progreso y desarrollo que duró hasta muchos años después dentro del marco de la pseudodemocracia. Lo que logró hacer Marcos Pérez Jiménez fue un desarrollo enmarcado bajo un esquema de lo que él llamó el nuevo ideal nacional, que tenía como marco el amor a la patria, el despertar y el construir nación. ¿Quiénes no querían que se construyese la nación? La izquierda. Los comunistas no soportaban eso y por lo tanto los comunistas eran perseguidos, reprimidos. Y por eso el gobierno era ejercicio dictatorial. Decir que si eso es una presidencia constitucional, eso es parte del disfraz frente a la realidad del ejercicio del gobierno. Sí, era una dictadura, por supuesto. El asunto es que mi país, hoy en día, muchos por fin están despertando a esa realidad. Durante años se mancilló a la dictadura y se dijo que la dictadura era mala, pero hoy vivimos todavía en base a las construcciones, a las obras de la dictadura, y cada vez que se revisan los números económicos de lo que era Venezuela en los tiempos de la dictadura, hacen recordar que algo muy malo pasó, que no solo llegamos aquí al periodo de Chávez de total destrucción de Venezuela, sino que veníamos un gran periodo de destrucción durante los años de la pseudodemocracia. Entonces, el asunto es que ese país de aquellos años logró el socialismo, el comunismo, hacer que se aplaudiese el fin de un gobierno que trajo desarrollo, progreso, oportunidad y que era reconocido en el mundo como un faro de libertad, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El asunto es que mi país lleva soportando más de 2 décadas, más de 20 y tantos años de formal destrucción y lo siguen metiendo bajo el juego democrático. Mi país se ha sumado en un esquema increíblemente ridículo del entendimiento de la realidad, más allá del entendimiento político, y ha venido soportando mentira tras mentira durante más de 2 décadas, vistiendo de democracia el proceso de destrucción de Venezuela. En mi país, poco a poco, por fin, ciertas voces empezaron a calificar esto como dictadura, lo cual es un error. Esto es una tiranía formal y será necesaria una dictadura para reconstruirlo. Pero cuando mi país todavía aún quiere creer que el proceso de destrucción es válido y tiene que ser tratado como de manera democrática, cuando le hablas de la dictadura democrática, de la dictadura necesaria, te saltan con la pendejada. No, otra dictadura. Pues sí, partida de pendejos. Una dictadura necesaria es lo único que va a poder mantener al país unido. Quieren ponerle nombres, apellidos, miéntanse como les dé la gana. Mientras no se entiendan la necesidad de un hecho de fuerza y la instauración de un gobierno de fuerza para mantener el país medianamente cohesionado y que ponga fin a la violencia institucionalizada por la estructura chavista y que de alguna u otra manera comience el proceso de reindustrialización, de dar la oportunidad a que
el país vuelva a industrializarse, que el país vuelva a crecer, que el país tenga la oportunidad de desarrollarse, de darle libertad al individuo, darle libertad a la empresa, darle libertad real, no el libertinaje ridículo que es lo único por lo cual lloran. Cuando se entienda la necesidad del orden, justicia para el desarrollo, cuando se entienda que la palabra justicia es justicia sin el apellido social, sin el apellido de justicia transicional, cuando se entienda la necesidad de crecer de manera ordenada para el desarrollo de una nación, cuando se entienda la importancia y la idea de lo que significa la palabra nación, comprenderán que han sido increíblemente irresponsables en soportar de manera democrática veintitantos años de destrucción y recordarán que 7 años de progreso constante, comprobado, demostrado, fueron echados para atrás para que tuviésemos esto, para tener este desastre. El mañana de Venezuela depende de un hecho de fuerza para la instauración de un gobierno de fuerza, que, si Dios quiere, vendría a generar parte de ese proceso de reconstrucción nacional, de darle una idea de país y poder dejarle algo al mañana de nuestros hijos y no el desastre que está viviendo hoy Venezuela. Si el venezolano logra entender la importancia de respaldar la construcción, el desarrollo y la importancia de censurar y sentir vergüenza por haber respaldado, apoyado, tolerado la destrucción de 20 años, quizá Venezuela tenga futuro. Mientras el venezolano esté todavía en la dualidad de entender esa realidad, por supuesto no va a haber futuro. Y es una cosa muy importante para entenderlo. Venezuela es faro y reflejo, un país propulsor de una idea. Si las ideas no entran en el desarrollo, las ideas correctas no entran en el desarrollo de la mecánica, de la función de Venezuela, para Latinoamérica no se ve tampoco muy buen futuro. Pero es que es difícil para el venezolano entender cuando el guiado hace votos para volver a la mesa de diálogo en México. Y volverán, eso lo hemos explicado más de una vez y lo pusimos hasta con fecha. Explicamos de manera clara que unas semanas antes de noviembre, por supuesto iba a haber una pausa, pues se tenía que poner un poquito de disconformidad de que existe una real pelea entre el gobierno y la oposición. Por supuesto que después de las elecciones, quizás se tomen todavía todo diciembre o hagan un gran esfuerzo, hay que luchar por el país y en pleno diciembre están de nuevo en la mesa buscando la oportunidad de la salvación nacional y ese festival de paja que saben manejar muy bien todo el esquema de izquierda, todo ese drama que saben manejarlo constantemente, quizá veamos la mesa funcionando de nuevo en México antes del cierre del año, por lo menos una reunión. Como hemos dicho, el esquema mexicano es para más de 6 meses. Llevamos 4 horas que llevamos como 3 meses, ¿no? Todavía nos faltan 3 meses de show como mínimo. ¿Qué hay de que Saab ya había hablado con las fuerzas de seguridad y ya había adelantado algunas cosas? ¿Es cierto o es ron? Mira, puede ser perfectamente cierto. Hay hasta un choque de juegos con respecto a ciertas declaraciones. Hay supuestamente una declaración donde Saab dice, sí, yo conozco a tal persona, hice tal cosa, sí, pero yo puedo arreglar esto, usted no tiene mayor problema. Y hoy en las declaraciones modernas, Saab niega que conocía a esa persona. Entonces no se sabe en realidad qué es lo que está pasando. Lo cierto es que en cuanto al caso Saab, y en el caso general del pollo, y en el caso general de muchísimas personas que han estado involucradas en cuanto a negocio turbio con el gobierno, muchos de ellos han hecho conversaciones previas con las autoridades norteamericanas en distintos sentidos, porque muchas veces se ven frente a una acusación menor creyendo que así van a librarse y facilitan cosas con respecto a una acusación menor, un señalamiento menor, pero no entienden que los tipos tienen el libreto completo, que los gringos tienen el libreto completico, saben todo lo que existe. Entonces te voy dando un caramelito para que tú te creas, te asustes o declares o avances en algún tipo de negociación que te brinde la oportunidad de ir negociando una eventual sentencia. No es nuevo, pudo haber sucedido en el caso de SAP, sucedió en el caso del pollo. Entonces, lo que pasa es que el pollo se dio cuenta, no me van a cumplir, entonces me callo y me voy para España y me escondo en otro lado. Pero él ya había declarado previo al asunto de cuando lo detuvieron en Aruba. Entonces, son cosas viejas que se quedan ahí como en una gavetica esperando su tiempo para la salida. Y ahora ya la Audiencia Nacional Española decidió aprobar la extradición de Adrián Velázquez Figueroa. Bueno, la esposa también, la enfermera, el esposo Claudia algo.
Sí, él era, bueno, ella enfermera de Chávez, él es decano. Ella posteriormente tesorera, La él que, millonario. claro, como enfermera lavaba muy bien Claudio Díaz. Eh, No, él ya está, y también la Audiencia Nacional Española autorizó a la Fiscalía Italiana a interrogar a don Pollo Carvajal. sí, era parte de lo que hablábamos. Con ese movimiento político es muy, y volvemos a resaltar esto, es muy importante que Italia haya atendido a eso. Lo que tiene que ir preocupando al público en general es porque Portugal no dice nada. Eh, si sale lo de Portugal, eh, tiembla Europa completa, completa, completa. No hay un solo espacio que no tiemble frente a lo que se puede destapar allí. Ya es una cosa que, y lo esbozamos aquí en el programa hace tiempo. Francia, Inglaterra, son países donde los capitales del chavismo llegó y es muy fácil identificarlo a través de sus candidatos. ¿Qué promovían? ¿Qué decían? ¿Dónde iba el detalle? Y van a encontrar los hilos que lo conectan a Venezuela y en este caso mucho a través del pollo y en este caso mucho a través de Portugal. Bueno, Maduro acusa a la mujer del pollo de terrorismo. Bueno, no sé cuál será el movimiento, pero conspiración y terrorismo. Bueno, Total, para acusar. Acusemos. ah, bueno, lo que pasa es que todo esto entra dentro del mundo de lo risible, porque, mira, hace años yo escribí un artículo que terminaba con un párrafo donde decía, ojalá el país despierte antes de ser catalogado como patrocinante de terrorismo internacional. Por supuesto, la parte de patrocinante del terrorismo internacional quedó ya atrás. Las clasificaciones para lo que ha hecho el chavismo en el mundo rompen esquemas. Saber que muchas de las acusaciones internacionales con respecto al pollo, donde se ven vinculadas cuentas, al pollo y a SAP, donde se ven vinculadas cuentas pertenecientes a Venezuela, empresas venezolanas como PDVSA, puedan estar involucradas de manera directa al terrorismo internacional, va mucho más allá del esquema de ser patrocinante de. Lamentablemente el chavismo utilizó a Venezuela, el buen nombre de Venezuela, la bandera de Venezuela como un coleto. El proceso revolucionario necesitaba una estructura como Venezuela en su momento para poderle dar avance a este esquema de destrucción global que se está viviendo. Entonces, no hay sorpresa con respecto a eso. El país es el que tiene que terminar de entender que por cada día que permanezca el proceso revolucionario en el poder, menos país habrá. Menos y menos país habrá y más dura será la tarea para poder rescatarlo. El rescate de Venezuela parte del entendimiento de las realidades políticas sembradas para que llegara el chavismo, las realidades políticas, económicas que generó el chavismo y la realidad del entendimiento geopolítico que deja la huella del chavismo para poderle dar forma a cada uno de los pasos firmes, necesarios, dolorosos que tendrá que ejecutar Venezuela en el mañana inmediato. Estaba viendo la noticia que Padrino López ordenó la desactivación de los 23 regimientos de la Guardia del Pueblo y que la decisión se tomó por petición del comandante general de la Guardia Nacional. Era tanto el descalabro de las denuncias que hubo que desarticularlo. Mira, Chávez cuando llega al gobierno, Chávez tenía ciertas deudas que cobrar, ¿no? Una de sus deudas era con ese componente de la Fuerza Armada, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional representó uno de los obstáculos de Chávez en su golpe de 1992, quizá el principal obstáculo que vivió Chávez para ese momento. Por lo tanto, la Guardia Nacional, que era muy proclive a ser corruptible, porque maneja las áreas de frontera, control de aduanas y cada una de estas cosas, y la Guardia Nacional es el cuerpo castrense que tiene constante conexión con la situación de seguridad, es decir, de seguridad del día a día, es como una policía militarizada, pues. Nosotros contamos en el país con los tres cuerpos fundamentales, como cualquier país, Fuerza Aérea, la Armada o Marina y el Ejército.
Junto a eso tenemos este cuarto componente militar, que fue un componente creado por el general López Contreras bajo el esquema de las Fuerzas Armadas de Cooperación, un componente multidisciplinario que vendría poco a poco a tomar ese esquema de policía militarizada y a soportar todos estos servicios que fueron necesarios a posteriori, como control directo de aduana y lo demás. Desde el principio Chávez buscó envilecer y destruir la Guardia Nacional de una manera inmediata. Y los comandos urbanos de la Guardia Nacional fueron transformados en lo que se conoce como la Guardia del Pueblo, que no es simplemente eso, sino la Guardia Nacional, pues, con sus comandos urbanos, fueron dedicados por ese nombre. Chávez le dio todo ese nombre grandilocuente y todo lo demás. Y son, por supuesto, los llenó de gente más envilecida, generando, por supuesto, un esquema de ir destruyendo aún más la imagen de lo que era la Guardia Nacional. Ahora, en esta gran amalgama de destrucción general que se ve la Fuerza Armada va a intentar lavarse la cara y estigmatizando ella misma a uno de sus cuerpos, al cuerpo que desde el principio Chávez quería destruido, que era la Guardia Nacional. Primera etapa, ahora la Guardia del Pueblo, después poco a poco ese mismo comandante de la Guardia Nacional ejecutará el decapitamiento formal de la institución. El incendio en la refinería El Palito parece que fue de enormes proporciones. No vi el video que publicaron, pero leí que fue de grandes proporciones. Sí. Mira, Jenny, el chavismo no va a dejar piedra sobre piedra en el país. Por eso es que, volvemos a repetir, cada día que el chavismo permanece en el poder es otro día de destrucción. Tan sencillo como eso, y hay que entenderlo de una manera muy clara. La destrucción va mucho más allá del ámbito de la destrucción de la industria petrolera, de esa refinería, de todo nuestro esquema refinador, más allá de todo nuestro esquema de comunicaciones. Si tuviese el estado que se encuentra el metro de Caracas, cada día hay un accidente distinto. Es impresionante, ¿no? Porque todo lo que hace el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano. Entonces, cuando esa destrucción va más allá de esa, que es la física, que toda esa, por más que sea gigante, es reparable y es hasta interesante como proceso de movimiento económico, repararla y darle la vuelta y las funcionalidades futuras a cada una de ese tipo de unidades que se encuentran en tan mal estado, hay que entender la destrucción que más difícil va a ser de manejar, que es el venezolano destruido intelectualmente, el venezolano adoctrinado, el venezolano que va a venir con cualquier cantidad de taras de salud durante toda esta desgracia que hemos vivido. Es muy importante entender el estado de emergencia en el que nos vamos a encontrar para poder enfrentarlo mañana con las herramientas necesarias. Por eso es que es muy importante decirle al país la verdad de lo que ha hecho el chavismo en el esquema de destrucción. El chavismo vino a destruir a Venezuela y a los venezolanos. Y el venezolano tiene que tomar conciencia de que esa destrucción va más allá de lo físico. Las elecciones en Nicaragua, fraude total. Como era de esperarse. En Argentina, hoy, el 21, en Venezuela. Chile. Solo te puedo decir, pobre América. Chile también está a las puertas de tener que tomar una decisión que puede llevar a Chile al retroceso total, puede llevar a Chile a la involución total, porque hay algo muy importante para comprender. Cuando las elecciones primarias chilenas de la izquierda y Jaude, no sé cómo se llamaba el animal este, pierde estas primarias para darle paso a Boric, yo he explicado una cosa que es muy importante entender. Boric, ¿Jaude es malo? Sí. ¿Boric es malo? Sí. ¿Boric puede ser peor que Allende? Sí. ¿Por qué? Porque tiene a la constituyente. Entonces, tengan en consideración eso es muy importante frente a la realidad chilena. Si algún país puede vivir, si alguno de los procesos electorales latinoamericanos de este mes que viene, hay que ponerle ojo, y por supuesto el de Argentina es importante, es al proceso chileno. Lo que se juega
en Chile es realmente grande porque no es ni siquiera una elección presidencial normal. Si Boric gana, tiene una constituyente. Noel, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo domingo. Que tengas una buena semana y viva Venezuela. Amén. Que viva Venezuela. Muy buenas noches.